Hola, ¿cómo están vosotros? Pues yo muy contento aquí en el programa de Cápsulas del Dermendi presentando la palabra, ¿verdad? El día de hoy, pues no tenemos en sí ningún, ningún tema en especial que tratar, ¿sí? Eh, Vamos a platicar hoy nada más de varios temas de los que han salido en la semana, ¿no? Por ejemplo, el otro día que estaba hablando con unas personas que son religiosas de cristianas y otras dos personas que eran en ese momento, bueno, que se dio la plática, llegaron y eran católicos. Pues empezamos se unieron a la plática porque ya había eh, una diferencia de opiniones, ¿verdad? Pero entre ellos creo que se desató más la polémica en sí, ¿no? Era más bien ya después un debate en el cual unos defendían su bandera y otros más, ¿no? Eh, y yo les decía que para qué discutir si ambas religiones estaban basadas en el libro de la Biblia y que al parecer lo seguían paso a paso unos y otros, ¿sí? Pero ellos alegaban, ¿verdad? O sea, yo me refiero a los cristianos, alegaban que, pues que eran diferentes, y yo decía, diferentes, pero ¿en qué forma, no? Porque, pues yo veo que los dos aman y siguen la palabra de la Biblia y que eh, admiran y aman los personajes que existen dentro de esta y, y yo no veo diferencia y decían que ellos no adoraban dioses, eh, que los católicos sí. Y los católicos decían que los cristianos eran de una religión del diablo. Y yo les decía, bueno, son una religión del diablo, ok, pero ¿quién es en sí el diablo? ¿Sí? ¿De dónde viene? Y no me supieron decir, solo que era el mal, ¿sí? Y le digo, bueno, es que el diablo no puede ser el mal porque, bueno, yo les decía, es que esto es un poco complicado, ¿no? Ustedes alegan demasiado y dicen poco y no dicen nada y creen en mucho y no saben ni siquiera por qué creen, ¿sí? O sea, se inventan cosas que fantasiosas que no existen y se molestaban, sí, se molestaron. Entonces, yo les decía, los católicos aman la Biblia y la siguen bajo la palabra. Y además, como un extra, ¿verdad? Tienen un séquito de imágenes, estatuas que adoran como si fuesen dioses, ¿verdad? Pero aquí yo veo una controversia en ellos muy grande, ¿sí? Una contraposición, ¿sí? Eh, Aman y siguen la Biblia,
pero tienen imágenes y tienen esculturas, las cuales aman y veneran. Y en la Biblia está dicho que en una parte de ella que dice, no te querrás, eso viene en los 10 mandamientos que según Moisés bajó del monte Sinai, ¿no? No te debes de crear dioses ajenos, ni abajo de la tierra, ni por encima, ni en el agua, ni abajo del agua, ni en el cielo, ni en ningún lugar, porque Dios es celoso y se puede enojar. Eso dice, está escrito, pueden checarlo, ¿sí? Ahí dentro de los 10 mandamientos, dentro de lo que es las tablas donde con enojo Moisés rompió, lo vais a encontrar. No es difícil, ¿sí? No es difícil. Ahora, estas personas que se dicen cristianos, es su religión, así se llama, aman la Biblia y siguen la Biblia al pie de la letra. Y hacen cantos, sí, y muchas veces se convulsionan y se ponen en éxtasis. Y yo les digo, que no amarán imágenes, pero sí creen en personajes en los cuales veneran y aman, cuando esos personajes no son buenos, ¿sí? Nunca fueron. Y se molestan y se enojan y me dicen que les diga por qué, quiénes son esos personajes que yo digo, y entonces saco uno por decir en esa plática, ¿no? Y les digo, bueno, es que hay uno al que tanto los católicos como vosotros los cristianos, ¿verdad? Aman, y se llama Pablo de Tarso, ¿sí? Aman a un personaje porque con ardid y artimaña se convirtió astutamente en ocupar un lugar que estaba vacante, ¿verdad? Dentro del apostolado, porque en ese tiempo pues mataban y pues morían en los apóstoles y quedaba hueco el lugar. Entonces los mismos apóstoles, bueno, esto estoy hablando después de la muerte de Jesús, ¿sí? Jesús de Nazaret. Entonces esos huecos ellos los llenaban y ponían otro personaje ahí para que ocupara el lugar y no se quedara vacío, ¿verdad? Porque debían de ser 12, porque eran representativos para ellos y muy importante la formación de las 12 tribus de Israel. Pues sí, a eso se debe el apostolado, porque era la costumbre. Y yo les decía que Jesús era un ser iluminado, que Jesús era un gran filósofo, ¿verdad? Extraordinario, el más grande de todos los filósofos, y que a él lo mataron. Bueno, se dice que lo mataron, ¿sí? Pero hay muchas dudas en esto, ¿sí? Pero
más adelante lo vamos a retomar y ver, ¿sí? Yo les decía a estas personas que se tranquilizaran y que, pues, aceptaban que todas las religiones, pues, tienen un bien o mal común, ¿sí? Y que, pues, había diferencias, pero que, perdón, esas diferencias, a final de cuentas, iban a llegar a un mismo fin, ¿no? Al fin de amar a un solo Dios, mago, y a Jesús, ¿no? Porque todas esas religiones que son cristianas creen en lo mismo, llegan a ese mismo fin. Y yo les decía, ustedes aman a López de Tarso porque ha sido un profeta, según ustedes, y ha sido muy bueno y venerado por los católicos, bueno, ok, y por todas las religiones, ¿sí? Que son cristianas, pues. Y yo les decía, este señor no era nada bueno. Este señor sí traía el mal. Podríamos hablar del diablo ahí, ¿no? Según ellos, que el diablo no existe, o sea, es una fantasía, ¿no? Una fantasía de ellos, pero de todos los cristianos, ¿no? Suponiendo que en sí todo se rige por una parte y por una contraparte, ¿sí? Todo, absolutamente, todo está hecho así. El día, la noche, el amor, el odio, ¿sí? El altar, el hambre. La bondad, la maldad. La derecha, la izquierda. O sea, la diestra, la siniestra, ¿sí? Todo, absolutamente todo está así, como la gloria, el infierno, según. El infierno en sí, como lo presentan, ¿verdad? No, eso viene de épocas pasadas, mucho antes de los católicos, mucho antes, no digo de los cristianos porque eso es nuevo, ¿sí? Pero porque había otros cristianos, pero no son estos, los cristianos originales, ¿sí? Los que seguían a Cristo, ¿sí? Había otras culturas antes de que naciera Jesús Cristo, pero miles de años antes, ¿sí? Mucho antes, que representaban esto. O sea, no, eso no es de ellos. Son ideas, costumbres, ¿cómo les diré? Culturas, creencias que han tomado de otras personas, ¿sí? Muy antiguas, que ya anteriormente he platicado a través de vídeos, ¿sí? Y yo les decía que este señor era un asesino, este señor de Tarso, ¿verdad? Pablo, era un asesino a sueldo, sí, señor, un asesino a sueldo, porque era pagado por la Roma, ¿verdad? Para matar cristianos. No los querían. Mataban cristianos. Porque el Sanedrín, ¿verdad? Que era la ley religiosa, porque
los judíos, o más bien todos los pueblos hebreos, ¿verdad? Se regían por un gobierno, pero un gobierno totalmente religioso, ¿sí? Quien gobernaba en sí ponía leyes y demás, ¿sí? Entonces, yo les decía que era un asesino a sueldo porque era pagado por la Roma y que él mataba cristianos, incluso apóstoles. Los encontraban y los tenían ahí donde los tomaban, los incautaban, los mataban a pedradas, a pedradas. Una cosa espantosa, ni siquiera les hacían juicio, no los mataban con espada ni con nada, a pedradas. Era algo insólito, cruel, inhumano. Y yo les decía, ¿cómo es posible que una persona de esa calaña, de esa maldad, asesinara de esa forma tan horrenda a personas de edad, mayores de edad, porque pues eso fue después de Jesucristo. Y Jesucristo cuando murió tenía 33, y los apóstoles eran más grandes que él en muchas ocasiones, y en otras no, pero en personajes que eran mayores que él, y que a través de los años, y cuando ya llegó Pablo de Tarso, pues estos señores ya estaban grandecitos, ya podríamos decir que estaban de la tercera edad, y que estaban prácticamente desarropados, que no tenían armas, que eran inocentes y que eran atacados a pedradas, a insultos, y los lastimaban a tal grado que morían, sacrificados, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el amor a ese personaje odioso que solo sembró el mal entre los cristianos? Y luego lo veneran todos, y yo les digo que era un espía de la Roma, porque él quería saber a dónde se reunían, quería saber cuántos cristianos existían y quiénes eran las directrices, ¿sí? ¿Quiénes eran aquellos que los guiaban, ¿sí? Y resulta ser de que ellos se negaban y se escondían y no dejaban que nadie supiera, porque ya sabían que los perseguían y que los iban a matar. Se los llevaban al circo para que murieran a través de las fieras que tenían hambrientas a propósito, para que cuando estos salieran a la arena, soltaran a las bestias y hambrientas, pues atacaran a los humanos, sí, a los cristianos en este caso, o esclavos, depende, ¿no? Así era su diversión de los romanos. Entonces, ¿qué estamos venerando? Si los católicos vienen de ahí, de la Roma, de los Césares, Constantino de Constantinopla, le decían los católicos, ¿no? Él fue el inventor de esa religión. Él la inventó en el año
325 después de la muerte de Cristo. Él inventó, y dicen que vienen de Pedro. Si a Pedro lo mataron, a Pedro lo asesinaron ellos. Sí, digo, vienen de Pedro y después salen con que no vienen de Pedro, porque pues ya la mentira no la podían sostener a través de tantos y tantos años, ¿verdad? Que es más de 1000, ¿verdad? Pues no podían sostener siempre esa mentira y dijeron que no, bueno, que no era de Pedro que venían, y que la religión pues que era antes de Constantino, que porque antes de Constantino ya se venía esta religión. No es cierto, es una mentira, son unos mentirosos, porque los del Vaticano, y me refiero a los papas y demás, que son demonios, porque no son otra cosa que demonios. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y se enojaban los católicos conmigo, ¿sí? Y yo les decía que no se enojarán porque a veces las verdades duelen, y duelen mucho. Pero yo les decía, esto decían que no, que era de un primo, que era disque de un primo de Pedro. Digo, uy, qué bárbaro, un primo de Pedro en el 325, pues, ¿cuántos años tenía él? Ya de haber sido una momia, porque pues, 300 y tantos, pues un primo de Pedro, imagínense nada más, ¿no? Todas esas mentiras y falsedades que ya no saben ni cómo ni qué hacer con ellas, porque una mentira les lleva a otra, y esa mentira a otra y otra, y ya no saben ni por dónde, y la gente ya no les cree, ya están decayendo, están en decadencia, esa religión está en decadencia. Y los cristianos lo mismo, siguen lo mismo, siguen puras tonterías, no entienden, no quieren comprender, creen que la Biblia es todo y no hay más allá. Cuando la Biblia no la escribió, ¿cómo Dios se va a ocupar? Bueno, su Dios de ellos, ¿no? ¿Cómo se va a ocupar cómo va a escribir algo si no sabe escribir? Digo, ni tiene manos para escribir siquiera. ¿Cómo va a dictar si no tiene cerebro para pensar y decir? ¿Y por qué digo esto? A ver, ¿por qué? Porque en otros vídeos que ustedes pueden buscar, ahí está la respuesta. Porque los hebreos nunca existieron. Y eso se los decía a ellos. Los hebreos jamás existieron. Fueron egipcios monoteístas que fueron desterrados precisamente por lo mismo, porque amaban a Hecatón, al rey Sol, ¿sí? Lo amaban. Y había un emperador que creía en el dios Sol y su esposa, y entonces, no digo nombres, no, porque nos vamos a hacer largo esto y no vamos a acabar jamás. Véanlo en los vídeos anteriores, por favor, ¿sí? Llegó el momento en que surgió el hijo de este hombre y quiso reparar lo que su padre había hecho, ¿sí? Porque eran politeístas, amaban a los dioses, pero este señor había destruido todo eso porque amaba a un solo dios, era monoteísta. Entonces él quiso reparar las cosas, pero llegó otro después en su lugar que odiaba a este señor porque era monoteísta y este era politeísta. Entonces restauró todos los dioses y demás, y le dijo al pueblo que creyeran en los dioses nuevamente, que no había problema ya. Pero había un pueblo
dirigido por un general que ya estaba viejo en ese entonces, pero era un general de aquel emperador monoteísta, y que seguía las mismas reglas de él porque lo amó mucho, y al pueblo al cual él comandaba, ¿verdad? Era su líder, pues. También lo seguía y creían en el dios Sol. Entonces este emperador, pues viendo que parte de su pueblo, ¿verdad?, que era pequeño, pero esa parte, pero que no los podía castigar ni les podía hacer nada, políticamente no podía, ¿sí? Y además, pues era su sangre, era su gente, ¿no? Entonces dijo, estos merecen un castigo, ¿y qué voy a hacer? Pues que cogió y los desterró, ¿sí? Los desterró. Y entonces su comandante, que era el general, ¿verdad?, les dijo, bueno, ok, nos perdonas la vida, nos destierras, no nos castigas, nos destierras, y pero ¿a dónde vamos a ir si toda la vida hemos vivido aquí por generación tras generación? No sabemos vivir en otro lugar. No, pues se van a una... Ellos tenían, como hoy en día tienen las naciones estas que ocupan lugares ajenos arbitrariamente, ¿no? Colonias, llamadas colonias, ¿no? Pues te vas a una de mis colonias, a las que yo les he conquistado, pues, ¿sí? Ahí te vas. Y te vas a ir a un lugar que se llama Canaán. Y ahí vas a estar. Y está atravesando el río, y te vas, y atraviesas el río, y sigues, y ahí está Canaán. No te van a hacer nada mis ejércitos, sino van a estar nada más custodiando para que tú te vayas y vean ellos que en realidad atravesaste el mar, que le llamaban. Atravesaste el mar y en un lugar angosto, sí, y bajo. Y ya te vas de aquel lado. Él pensaba eso, ¿no? Que debían de irse. Y estos se fueron. Pero en Canaán no había, o sea, no había, ellos estaban acostumbrados a la cultura, ¿sí? Estaban acostumbrados a las riquezas de Egipto, porque Egipto no era cualquier cosa, ¿sí? Egipto era grandioso, era esplendoroso, ¿sí? Entonces, Canaán pues no era nada, ¿no? Era un pueblo ahí, nada más, ¿sí? Ni construcciones tenían, vivían en tiendas. Entonces, pues ellos llegaron y pues no les gustó y hicieron una vida como de beduinos, pues, ¿sí? Nómadas. Entonces empezaron a caminar y así vivieron de nómadas, pero odiando a la vez a la nación que los desterró. Entonces ellos querían empezar una nueva vida y olvidarse de Egipto. Olvidarse que alguna vez Egipto fue suyo y que el mismo Egipto los desterró, los desconoció, los corrió. Entonces fue como ellos adoptaron el nombre de hebreos. Moisés nunca existió. Bueno, sí existió Moisés, pero existió un bebé llamado Moisés que murió. Pero eso ya lo he contado, no lo voy a contar hoy, ya lo he contado en otros segmentos, lo pueden buscar. Fue hijo de un militar, ¿verdad? De un militar egipcio y de una madre egipcia.
la cual el esposo murió en la guerra, bla, bla, bla. Ella se enfermó porque en ese tiempo había enfermedades, pandemias, infectó al hijo, pero ella no sabía que iba infectado su hijo y lo puso ¿cómo es la historia, no? Lo puso en una cesta, impregnada de sebo, para que no se hundiera y no le penetrara el agua al bebé, y lo puso al alcance de la hermana de Faraón. Ella lo adoptó y todo, pero buscó quien lo amamantara, y sí encontró quien lo amamantara, pero resulta ser que a los pocos días el bebé, como iba infectado, murió. Entonces ella quedó muy triste y todo, y así pasó, pero hasta ahí, no más. Los hebreos inventaron esa historia, ¿no? La tomaron de ahí y se la inventaron, como es su costumbre, coger historias ajenas y hacerse las propias. Así que Moisés no existió, era ese general, y ellos amaban a un solo Dios, siempre lo amaron, y a ese Dios le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de Jehová. Sí, así le pusieron. Los romanos tenían ese mismo Dios por los griegos, ¿no? Porque ellos también copiaban todo, copiaban, pero ellos no se robaban, ellos nada más copiaban, ¿sí? Y lo adoptaban con otro nombre, pero era lo mismo, no lo cambiaban, ¿sí? Solamente el nombre, y eso porque, pues, era otro idioma, otra pronunciación, ¿verdad?, que se daba, y por eso cambiaban el nombre, pero era exactamente lo mismo. Adoraban a un dios que era el sol y que se llamaba Invitus, ¿sí? Es el mismo. Los han estado engañando por milenios. Su dios es el sol, nada más. ¿Cómo va a escribir el dedo de Dios? Dice que la Biblia. ¿Cómo el dedo de Dios? ¿Y cómo, si es el sol, es un astro nada más? Y así nos pasábamos, ¿no? Pero los señores no entendían. Y decían que yo en qué creía entonces, que no sé qué, y yo le digo, bueno, sí creo en los dioses, ¿verdad? Porque no creo que la naturaleza se haya hecho por sí misma, ¿sí? Es demasiada perfección para crecer brutalmente, ¿sí? No puede ser que crezca tan hermosa, ¿verdad?, la naturaleza, y tenga tantos beneficios tan perfectos. No es posible. No puede ser. Tiene que haber varios dioses para que hicieran esto. Un solo Dios no pudo hacerlo. Son varios, porque ya les he dicho, hay que delegar. Es mucho trabajo. Son infinidad, ahora sí que, perdonando, disque el pleonasmo, infinidad de infinitos, ¿sí? O sea, múltiples infinitos, todos con perfección para hacer. No es un infinito, son muchos infinitos. Y además, ¿de dónde salen? Además, ¿de dónde salen las dimensiones? Tantas dimensiones. ¿Cómo es posible? Porque
Todos estos religiosos no piensan en otra cosa más que en la tercera dimensión donde están viviendo, ¿sí? En su infinito, lleno de otros infinitos dentro de ese infinito. Pero hay otros infinitos fuera de este infinito. Pero muchos otros infinitos. Eso ellos no lo comprenden. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién hizo todos los infinitos dentro de un solo infinito y todos los infinitos exteriores fuera de este infinito? No se pudo hacer solo de la noche a la mañana, ni el Big Bang, ni nada de eso. Son puras teorías, puras imaginaciones. Sí creo que haya dioses que lo hicieron, lo pensaron. Todo está planeado a una perfección. Todo está regido ya. Nadie lo puede modificar. Ya está hecho el programa. Ya no podemos modificarlo. Y sí creo. Y no conozco. Nadie conoce a los dioses. Imposible. Ellos me decían que su Dios que era bueno y lo perdonaba todo. Y yo digo, ¿cuál? ¿A dónde dice que es bueno y lo perdona todo? Si manda matar, o sea, se guían por la Biblia y en la Biblia está hecho de que tienen un Dios el cual es muy enojón y se venga de los humanos, los manda matar, masivamente los mata. Sodoma y Gomorra mandó matar a toda esa gente porque dice que era mala. Eran sus hijos de Dios y los mató. El diluvio mató a todos, solamente dice que salvó a unos. Noé. Y que creó un arco iris. El arco iris es porque, bueno, ¿para qué hablar? El arco iris no es otra cosa más que una visión óptica, ¿sí? Producida por pequeños fragmentos de hielo que cuando pasan los rayos solares se descompone la luz y propicia el arco iris, ¿sí? Una cosa natural de la misma naturaleza. Y cosas así. Yo les decía, no conocemos a los dioses, sabemos que están ahí, sabemos que hicieron esto, no los conocemos, nunca los vamos a conocer tal vez. ¿Por qué? Porque no son de nuestra dimensión. Nosotros vivimos en una dimensión que se llama tercera. Y no podemos salir de ahí. Y se rige esa dimensión por ciertas normas que no se pueden cambiar, modificar o anular. No se puede. Una de ellas es nacer y morir. ¿Quién puede cambiar eso? Quiero que me digan, ¿quién puede? ¿El hombre que se cree Dios puede cambiar eso? El hombre que se cree Dios no puede hacer nada, ni siquiera puede hacer un hígado, no puede hacer un corazón, tiene que ser mecánico. Y bajo su propio corazón. Tiene que ser un trasplante de un corazón ajeno, pero de humano a otro humano. No puede crear nada porque ya está creado. No tiene ese poder porque no es Dios. Es un humano estúpido que se siente inteligente, nada más. Nada más, es todo. Y yo les decía, pero ellos alegaban, y yo les decía, su directivo y su directivo, de los dos, ¿sí? Son iguales. No, que no son iguales. Pues qué raro, ¿no? Porque, bueno, está bien, no son iguales. Uno se llama papa y el otro se llama director.
¿sí? Pero los dos son dueños de la religión, de su religión, ¿sí? Y viven de lo mismo, ¿sí? Viven de sus adeptos, de sus seguidores, a los que le sacan el dinero. Los exprimen. Y además, si se niegan, los empiezan a amenazar con que se van a ir al infierno y que les van a correr de su religión y que los va a castigar Dios y que Dios es todo, es hermano, es cuñado, es hijo, es padre, es madre, es espíritu, es todo. Es un rey mago, ¿sí? Porque hace todo. Uno solo es todo. Se vuelve en muchos personajes. Pues mis dioses no. Mis dioses son completamente distintos porque son originales. Un dios, otro dios y otro dios y otros dioses que tienen su propia personalidad, ¿sí? Y que delegan, ¿sí? Delegan trabajo, porque el trabajo es mucho. Sobre todo ese gran trabajo, ¿no? De la entropía controlada, ¿no? De estar controlando la entropía. De castigar el mal. O premiar el bien. ¿Cómo es esto de que se castiga el mal y se premia el bien? Pues claro, es por medio de la oscuridad y la luz. Todo aquel ser que tiene un aura potente y grande, beneficiosa, está catalogado como un ser iluminado. En pequeño y va creciendo, depende el poder que vaya adquiriendo, o sea, la luz, el aura, el poder. Y hay otros que su aura es diferente, es oscura, es de maldad. Y están en la oscuridad. Y ellos tienen que estar naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, porque no alcanzan la luz, no la alcanzan, no, son necios. Y me refiero no a los humanos, porque los humanos es un robot, genéticamente, ¿sí? Llegan los humanos, comen, defecan, duermen, se aparean, procrean hijos genéticamente, ¿no? Y nada más, es todo lo que hacen. Pero cuando nace el humano, un nuevo miembro de la humanidad, en ese momento que nace y llora, entra un espíritu en él, porque en realidad ese humano es un robot, sin espíritu no sirve para nada. El humano es un vehículo en el cual el espíritu que vive dentro, o sea, que sale de un portal de otra dimensión, sale de un portal y no se puede manejar en la tercera dimensión porque sus moléculas no se lo permiten, son muy diferentes, ¿sí? Son muy diferentes, entonces se meten en el cuerpo y manejan el espíritu, es su vehículo, es su modo, no pueden hacerlo de otra forma. Tiene que ser sobre un vehículo, sobre un robot, ¿sí? Sobre un zombie, pues. Entonces, se meten y lo manejan y todo esto no se da. Si ven los otros vídeos, pues, búsquenlos y les está explicado, ¿sí?
más ampliamente. Hoy nada más es una pequeña plática de esto, de esta discusión que hubo y nada más, y nada más. Entonces yo les decía, para alcanzar la luz se requiere de inteligencia, de sabiduría y por si fuese poco, de bondad, ¿sí? Porque sin esta pues tampoco se puede, todo se combina, ¿no? Y la oscuridad se compone de maldad, de necedad y de tontería y media, ¿no? Entonces, ustedes están en la oscuridad porque son necios y no quieren entender, no salen de un círculo vicioso cerrado en el cual están atrapados, que porque así sus padres se lo enseñaron, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, les enseñaron que tenían que ser creyentes de esa religión y que así siguen ellos creyendo en el séquito de santos, ¿verdad? Y los otros en la Biblia, y es lo mismo, el mismo cuento. Pero pues eso está pasando, ¿no? Eso está pasando. Ahora, pues ahí la dejamos, ¿no? Yo dije, ¿para qué voy a discutir necedades? ¿Verdad? Si más necio soy yo, mejor me voy. Y ya los dejé porque ellos estaban contrapunteándose, ¿no? Que la religión del diablo y que los otros también, la religión del diablo, y no salían de ahí. Bueno, de su ignorancia. Entonces ya me fui, me retiré y empecé a ver que en las noticias decían, no, perdón, no fue, aparte de las noticias, eso ya había pasado y lo tenía yo presente, pero mi nieto me dijo que no estaba yendo a la escuela porque un chico se había infectado de ese nuevo coronavirus y que por él habían suspendido las clases. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué suspenden las clases? Pues porque un chico se infectó en la escuela. Digo, no, en la escuela no se infectó. Chequen bien, ese niño ya iba infectado. Ese niño infectado lo llevaron a la escuela y se dieron cuenta que se había infectado. Bueno, pues lo retiramos, ¿no? Que se vaya a hacer sus clases en, ¿cómo le dicen? En línea, ¿no? Que se vaya a hacer sus clases en línea. Y que los demás sigan estudiando de forma presencial, porque es muy necesario que los chicos estén en la escuela, estén presentes y que el maestro esté presente para que pueda explicarles, enseñarles y sobre todo, lo que le falta a los maestros, malos maestros, y se los digo bien, malos maestros, porque no están muy atrasados, no enseñan nada, no saben, los chicos están en secundaria, en preparatoria, me consta porque yo he estado ahí, los he visto, no saben leer. Bueno, les pregunta uno las tablas del 8, del 7, no saben las tablas, no saben contestar, tienen que coger su maquinita. ¿Cómo es posible? Les dice uno que le digan a uno la historia de algún personaje mexicano o extranjero y no lo saben. Se me ocurrió preguntar, oye, ¿y qué sabes sobre la guerra de los pasteles?
¿Cuáles pasteles? No saben, no saben qué, no saben. Si no saben qué es la guerra de los pasteles, mucho menos van a saber por qué se dio, por qué fue, o qué lo propició, ¿verdad? Les pregunto, la muerte de don Benito Juárez, ¿cómo, cómo fue? Ah, pues se murió del corazón. Se murió del corazón. ¿No saben cómo murió? Estoy seguro que si les digo, cuéntame la historia de Benito Juárez, no la saben. No la saben. No lo saben. No saben por todo lo que pasó. Y no saben que fue asesinado. ¿Cuál corazón? Decían que tenía una arritmia, pero la arritmia en sí no mata dependiendo de qué asunto de arritmia sea y provocada por qué. ¿Sí? Porque una arritmia en sí no mata a nadie, salvo que esté muy provocada por algo muy especial, ¿sí? Como por ejemplo los pulmones y eso, ¿no? Que falte oxigenación en el cerebro y que produzca arritmias y que esas arritmias produzcan un desmayo y que en ese desmayo se presente literalmente un coma, ¿sí? Y que en los segundos que transcurre ese incidente, ¿verdad? Vuelva a restablecerse el cuerpo y vuelva el paciente a la normalidad, ¿sí? Bueno, entre comillas, porque hay que esperar a veces una semana, dos, tres, dependiendo lo que dependiendo el daño, lo que necesite el paciente para reiniciarse nuevamente, ¿no? O sea, sí está restablecido, sí puede manejarse, pero va a estar medio mal, mareado, cansado, porque no se ha reiniciado bien. Hay que esperar a que se reinicie el cuerpo para que tome su normalidad el paciente, ¿no? Su vida normal. Ellos no lo saben. ¿Quién mandó matar a Benito? No lo saben. Los maestros no lo saben. Los maestros les ponen una ecuación y no, una pregunta de ecuación, no la saben. Mi hijo, Paris, me había contado que tenía una maestra en la prepa y que le preguntaba, oiga, ¿cómo se hace esta ecuación, maestra? Esta, bueno, ahorita no lo sé, pero déjalo, investigo y en estos días te aviso y yo te digo. ¿Cómo? Si una maestra de matemáticas no sabe cómo hacer una ecuación y por qué, no sabe explicarla. Eso pasa porque estudian como tarabillas y pasan los exámenes porque como tarabillas estudiaron y así vienen las preguntas y como ya las estudiaron, pues nomás lo ponen. Y si uno les dice, ¿por qué pusiste eso? No sé, pero esa es la respuesta. Bueno, pero dime. Es más, una vez le pregunté a un maestro, usted les está poniendo el examen con lo que es los resultados y demás, y los niños tienen que contestar. Sí, así es, aquí están ya las pruebas y todo. Bueno, usted le está poniendo pi por radio al cuadrado y no sé qué, ¿no? Maestro, ¿me puede usted explicar qué es pi? ¿Por qué es pi? ¿Desde cuándo acá es pi? ¿Quién, quién inventó el pi? ¿Cómo fue que hicieron y por qué? No supo, no supo, simplemente no lo supo.
Solo me supo decir, no, es que es 3.14.6. Pero 3.14.6, ¿qué es 3.14.6? ¿Por qué? ¿Por qué es 3.14? ¿A dónde nos lleva ese número? ¿Y por qué? ¿De dónde salió? ¿Cuál era el problema? Nada. Nada. No saben nada. Nada de nada. ¿A dónde vamos a ir? Yo les digo a toda la gente, no estudien como burros. Estén machete y machete y machete y machete. Tonteras. No hay que hacer tareas. ¿Para qué hacer tareas? ¿Para qué machetear algo? ¿Para qué aprenderse algo de memoria? No, no deben hacer eso. Está mal. Están equivocados en la educación. Lo que hay que hacer es entender. Entender lo que se dice. Cada palabra, cada cuestión tiene una historia. Sé que es agobiante, sé que es sumamente engorroso, sé que puede ser algo estresante, pero si entienden, el día que entiendan, van a ver qué maravilla es ese mundo de entendimiento, donde no existen las tareas, donde no existen el estar día y noche, acostándose a las 3, 4 de la mañana, pobres niños, porque les dejan tanta tarea. ¿Por qué no les hacen entender lo que están estudiando? ¿Por qué no les explican de una forma más amena y mejor las cosas, para que ellos entiendan? Hagan círculo en la escuela, hagan círculos y que el maestro esté en medio y que les esté explicando lo que es, no sé, la historia, lo que es las matemáticas, lo que es la filosofía. La filosofía no nos escapamos de la filosofía. La filosofía está en todas partes. La filosofía es muy importante, demasiado importante. Lo que pasa que hoy en día quieren crear puros idiotas para que otros idiotas, más idiotas que ellos, vayan a escuelas especiales, escuelas de paga, muy caras, en el extranjero y aquí, para que ellos sepan más que los otros idiotas que dejaron en las escuelas públicas y los puedan gobernar. Gobernar un pueblo idiota porque no lo dejan aprender, lo tienen incautado dentro de una enseñanza llamada estupidez, para que no puedan florecer, para que no puedan entender ni comprender, para que otros imbéciles vengan y, como lo han hecho por más de 80 años, vengan y los gobiernen y los engañen y los tengan ahí esclavizados. Y cuando llega otro gobierno que quiere cambiar las cosas, entonces esos imbéciles que han estado gobernando por más de 80 años, ahora critican y dicen y tornan y dicen que no enseña nada y que no hace nada el señor presidente, que no hace nada y que lo único que hace es ser más ignorante de lo que ya es. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque están ardidos, porque les están
cortando las alas. Ya no los están dejando robar, ya no los están dejando que engañen al pueblo más. Ya no están dejando que se saquen el dinero a manos llenas del país, matando de hambre a este país tan poderoso, tan rico que es México. Es un país riquísimo, un país que bien manejado, puede florecer grandemente, pero no, ¿cómo? No les conviene que aprendan, que crezcan, que sean cultos, que sean inteligentes, que sean sabios, porque entonces ya no los van a poder gobernar. Y entonces otros países poderosos, como son Inglaterra, Estados Unidos y demás, pues entonces están temblando porque dicen, oye, se nos está cayendo nuestra minita, porque de ahí estamos ultrajando. Y mientras haya idiotas, pues mejor para nosotros, porque al final de cuentas va a ser una colonia más de nosotros. Eso es lo que están pensando. Debemos de estar pendientes de eso. No nos dejemos engañar, por favor. Somos un país rico. Denos, o ustedes al menos, dense la oportunidad de ser miembros de un país superior, porque es un país superior. Lo que pasa es que está dormido, está aplastado, está ultrajado, y tienen la bota aquí en el cuello. Tanto por los rateros estos que paga y que defiende a Estados Unidos, como por los mismos Estados Unidos y otros países extranjeros. Hay muchos problemas, demasiados problemas, pero si no lo resuelven, no va a funcionar. La 4T, la llamada 4T, que es la cuarta transformación, porque se ha venido dando de otras transformaciones ya pasadas, como son la independencia, la revolución, lo de ¿cómo se llama? Lo de Pino Suárez, Francisco Ignacio Madero, su hermano, ¿verdad? Su hermano Gustavo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, su hermano Gustavo, y todo esto. Esas son las transformaciones que ha habido, o sea, cambios, la cuarta transformación, cambios. El cuarto cambio que viene ya pasó el primer cambio, el segundo cambio, el tercer cambio, ahora viene el cuarto cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque son gobiernos que han destruido al país, y entonces se trata de acabar con eso y un cambio nuevo, ¿sí? Para poder salir a flote otra vez. Eso es lo que necesita el país. Y claro, aquellos que lo impiden, como no puede ser, la derecha y ultraderecha son muy malas, muy malas y peligrosas. Debemos de tener cuidado, mucho cuidado con eso. Y estoy hablando mundialmente, no estoy hablando de localmente, mundialmente. La ultraderecha es la Iglesia Católica que quiere gobernar al mundo nuevamente, ya lo perdió todo. La derecha quiere usar el programa de la ultraderecha para... ¿Saben lo que quieren? Que un solo gobierno gobierne todo el globo terráqueo, que gobierne todo el mundo, un gobierno para todo el mundo. Tener esclavos, nada más, esclavizar a todos, porque el mandamás va a gobernar todo el mundo. ¿Y quién se va a repartir al mundo? Ahí va a ser una guerra cruel y sangrienta,
porque va a tener que ser un vínculo de los más poderosos para gobernar todo el mundo en un solo gobierno. Y todos serán esclavos, todos serán zombies, servidores del gran cerebro, que es el que va a gobernar el mundo. ¿Se acuerdan de esa caricatura, no? Que quieren gobernar el mundo. Esos ratoncitos, ¿no? Así están. No sé si los dioses lo permitan, no creo. La entropía es canija. La entropía ya se los he explicado, ya me pasé de la hora, ¿no? Sí, ya me pasé. Bueno, pues ya ni modo. La entropía ya se las he explicado yo. La entropía es algo así como una estabilidad, ¿sí? En la cual reacciona de diferentes formas, ¿sí? No puede estar así, no puede estar así, tiene que nivelar y estar así, ¿sí? Así. Y así se queda, y así se va a quedar, y no va a pasar nada, así. La entropía controlada es aquella que está así siempre, siempre. Nunca llega a esto, nunca. No se lo permiten los dioses. Está obligada a trabajar día y noche durante todo el tiempo. No digo vida, porque la vida tiene un término. Durante todo el tiempo. El tiempo es infinito. No tiene principio ni final. Así es de que todo el tiempo está así, ¿sí? Cuando hay menos, trabaja para que haya más. Cuando hay más, trabaja para que haya menos, ¿sí? Tiene que estabilizar siempre, tiene que estar así. Ni menos ni más, ni menos ni más. Y ya les he explicado en otros vídeos que el pez grande se come al chico y el chico se come al grande, y que cuando hay muchos animales pues manda a otros matar a esos animales, y cuando hay muchos humanos pues manda a los virus, que son animales muy pequeños, son bestias pequeñas, a matar a los humanos, y así, porque ya hay mucho. Y cuando hay un mal, cuando existe un mal, un desorden al cual imposible controlarlo de ninguna forma, entonces la entropía trabaja de una forma muy especial, como la era de hielo, como los diluvios que han pasado, como los tsunamis, como las fricciones entre las capas rocosas de la tierra que forman los grandes terremotos, acabando con el mal, con algún mal, la marea roja, la marea, la niña, el niño, las lengüetas del sol que se llegan a salir y la tierra permite que entren. Y en fin, infinidad de cosas que la entropía hace cuando es necesario. Pues así está la situación. Así está. Y pues yo, pues creo que ya platiqué muy ameno con ustedes. Espero que me hayan escuchado, que me escuchen y que compartan, ¿sí? Para que otros pues me puedan escuchar también. No es malo lo que yo les digo, solamente me gusta que la gente entienda, que la gente comprenda, que la gente aprenda. Yo estoy de salida, no me queda mucho con esto de la enfermedad y eso, y mi edad pues ya
más de 76 años, pues ya no aspiro a demasiado. Y con esta enfermedad, pues menos, ¿no? Ya me mina cada vez más. Yo les sugiero a ustedes que para que le den compartir, ¿no? Todo esto es obsequiado para ustedes, ¿eh? No cobro ninguna plática, no cobro nada. Si me invitan, voy con mucho gusto. Ya. ¿Sí? Solo pido que vengan por mí, me lleven, me traigan y yo estoy feliz. Son pláticas que cuestan mucho dinero, no sé, 2, 3 mil pesos el boleto, ¿no? 800 pesos, dependiendo qué plática den, ¿no? Muchos dan de superación y otros de no sé qué, otros de la Biblia y cobran. Yo no cobro nada, todo esto lo obsequio para ustedes, es un regalo que yo les doy. ¿Por qué? Ya les dije, porque se me pega la gana, nada más, porque se me pega la gana regalarlo. Y eso de las arritmias que me dan por la falta de oxigenación en el cerebro, y que les digo que literalmente uno cuando pierde el conocimiento literalmente está en coma, es verdad. Ya me lo han dicho los especialistas. Y esto es muy bueno, el licor es muy bueno porque no permite que suceda muchas veces. Con un traguito cada 2, 3 horas, media hora, no pasa nada. Esto es para el corazón nada más. No quiero que... Todavía no termino. Creo que tengo otras cosas que hacer. No me permiten los dioses todavía llegar a un fin. Hay que hacer, hay trabajo. Entonces, yo lo que les pido es de que creen una fuerza, una luz, ¿verdad? Un aura grande y potente, ¿verdad? Buena. O sea, un gran poder para poder competir, tanto con la humanidad como con la espiritualidad. La espiritualidad es muy importante, demasiado importante. Es un tema que debemos de tratar porque es muy interesante, demasiado interesante. ¿Qué es un espíritu? ¿Cómo es un espíritu? ¿De qué está hecho un espíritu? ¿Por qué es un espíritu? ¿Qué necesidad tiene un espíritu de venir y meterse en el cuerpo recién nacido para así empezar nuevamente? ¿Y por qué la mente del humano cuando nace está en ceros? Pues sí, porque está nuevecita. Es como cuando compran, ya se los he dicho, cuando compran una computadora, ¿verdad? Vienen, la desarman, la desempacan, la empiezan a armar y la prenden, pero la prenden y no pasa nada. No tiene nada. Hay que meterle programas muy necesarios para que ella pueda, pues, trabajar a gusto, ¿no? Como nosotros queramos. Y los bebés no tienen programas. Hay que meterles programas, que los padres son los que lo tienen y les van enseñando poco a poco, ¿sí? En sus diferentes etapas. Esa es la mente. Como un CPU. Igual. Nada más que el CPU, pues le metemos programas hoy, ¿verdad? Y mañana ya la podemos usar. En un bebé no, ¿verdad? Porque pues, hay que meterle los programas, pero a través del tiempo, de los años, ¿no? A veces dan 30 años o más y no les han metido ni un programa, tienen el cerebro todavía empacado. Y dicen que uno ya tiene el cerebro viejo, que ya no sirve para nada, ni para pensar. Pues sí, mi cerebro es muy viejo, qué bueno. Pero está muy usado, demasiado usado. Ya, me decía alguien, ¿no? Tienes un cerebro muy usado, ya no sirve para nada.
ya llegó a su fin. No, le decía yo, el cerebro es una máquina que no tiene fin, es interminable, no la alcanzamos. Vivimos solo 100, 120 años, 80, 70, los que menos, o los accidentes que pasan, ¿verdad? Las enfermedades y demás, que cortan la vida a temprana edad, pero los que logran, pues llegan a 100, 120 y no alcanzan ni siquiera a llenar una décima parte de su cerebro, de su mente, ¿verdad? Ese USB, ¿verdad? Esa memoria que tiene la computadora, que si se llena, ¿verdad? Si se llena, el cerebro es infinito, no se llena. Porque en 100 años no es nada para esa memoria, no la podemos llenar, imposible, no la llenamos. El cerebro es infinito, así es de que hay que aprender, hay que entender, hay que comprender y crear luz, poder, porque eso nos va a dar fuerza. No nosotros, porque nosotros, que ya les dije, somos unos robots, llegamos a un fin y morimos y nos entierran y se acabó. No hay más. Convertimos en huesos, se entierra y vuelve a reciclarse nuevamente, así como el agua, ¿no? Que la tiran y la desperdician o que va a la cañería y se recicla y vuelve otra vez. Es un término de no. Por eso es la entropía que yo les decía. El agua nunca se va a acabar. Es una mentira, que no los engañen. Lo que se va a acabar son la economía, porque cuesta mucho. Por eso es que les quieren espantar de que se va a acabar el agua y que la pueden. No, lo que pasa es que tienen que invertir para traer el agua. Y que hay fricciones en las capas terrestres, ¿verdad? En las rocas, que hacen que haya temblores, acomodamientos, y el río que pasaba aquí se seca o cambia de lugar, y dicen, ya se está acabando el agua porque ya no tenemos de dónde sacarla, tenemos que ir más lejos por ella. Pues sí, porque el curso cambió. Esas fricciones tectónicas que le llaman, hacen acomodamientos y hacen que los veneros que hay dentro de la tierra, ¿verdad? O sea, los ríos subterráneos, que brotan y que salen y se reparten por fuera, cambien el curso, les tapen la salida, ¿verdad? Y tengan que buscar otra salida mucho más alejada, de diferente lugar, ¿no? Y salen otra vez y hay un nuevo río. Y dicen que se va a acabar el agua. No es cierto, es una mentira, los están engañando. Ya les expliqué por qué. No les hagan caso, el agua no se va a acabar jamás. Nunca. Es reciclable. Lo que se va a acabar es la economía para estarla trayendo de más lejos y eso. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, aunque siempre se están quejando, porque de todas maneras hay un terremoto, hay una fricción de bloques de piedra y el río se va a ir por otro lugar. ¿Y qué pasa con los elefantes, por decir, en las Áfricas? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que las elefantas, que son las guías, tienen una memoria y saben dónde está el agua y llevan a los elefantes, ¿verdad? Y la siguen kilómetros y kilómetros, porque saben que ahí hay agua. Y cuando llegan, ya no está el agua. Su memoria falla y se vuelven locas, ¿sí? Desesperadas, porque son animales y no entienden, no comprenden, ¿no? O sea, lógico. Y entonces se vuelven locas y hasta el suicidio, ¿no? Porque desesperadas, porque no encontraron el agua y se van a morir de sed y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el río cambió, simplemente. Su memoria no falló, su memoria es buena, ya saben dónde hay, pero el río cambió de lugar, tienen que buscar otro. En los humanos es más fácil porque tenemos raciocinio, inteligencia superior y demás, pero muchas veces somos peor que los animales, no entendemos.
somos ignorantes. Si no hay agua es porque cambió el curso, porque hubo unas placas tectónicas que hicieron que el río surcara por otro lugar. Hay que buscarlo, nada más, y es todo, o escarbar. Somos inteligentes. Por eso nos crearon los dioses con suma inteligencia. Somos especiales. ¿Y por qué? Porque todo es por un fin. Todo lleva un fin. El fin es la casa para los espíritus. Acuerden en la Biblia lo que está escrito ahí, que dijo Jesús. A ver, destruye este templo y en 3 días te lo repongo. Y dijeron, ¿cómo voy a destruir el templo? Y en 3 días, ¿quién va a fabricar un templo? Estúpidos, ¿no? Una bola de imbéciles que no sabían a qué se refería. Jesús hablaba en metáforas. Él se refería, destruyanme este cuerpo y yo en 3 días lo restablezco. Y en 3 días lo restableció, según, ¿no? Bueno, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión, porque está muy interesante. Porque no se les hace extraño que Jesús, siendo como era, que les decía las verdades como se merecen. ¿Qué le pasó a Sócrates? Porque Sócrates fue antes que Jesús. ¿Qué le pasó a Sócrates? Lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque era igual. Era igual. Jesús era más iluminado que Sócrates, desde luego. Superior. Pero era de la misma talla, así iba. Lo mataron, pero no se les hace extraño que siendo Jesús como era, que les decía sus cosas, porque no se callaba, era como Sócrates, les decía sus cosas, pero peores, O sea, Jesús era más explícito, podríamos decir que más cruel para hablar, ¿sí? Para poner las cosas donde deben de estar, ¿sí? No se medía. ¿No se les hace extraño que cuando fue su juicio no sabía contestar? Le preguntaban, ¿quién eres tú? No, pues yo soy el Hijo del Hombre. No, pues, ¿por qué te traen? No lo sé. O se quedaba callado, no contestaba y no contestaba. ¿Por qué no contestaba? No se han preguntado siquiera. Es lo que les dije a esas personas con las que discutía. No se han preguntado por qué no contestaba, porque no sabía qué contestar, porque no era Jesús. No era Jesús, había tomado el lugar de Jesús, porque a Jesús se lo llevaron, era muy valioso para dejarlo, había muchos intereses. Es que no nada más es religión, es política, es historia universal, es historia, son acontecimientos, los hechos que han pasado, investigaciones que nos llevan años y años para poder saber, descubrir, deducir. A Jesús se lo llevaron, era muy valioso, se lo llevaron gente muy poderosa, que lo seguía a él secretamente, claro. Se lo llevaron y dejaron a alguien en su lugar que aceptó el reto. Por eso es que no dijo nada. Lo golpearon, lo humillaron, lo lastimaron, lo masacraron. No podía decir nada, no sabía qué decir. Decía lo que se le ocurría. De lo que él sabía, ¿no? Pero que tenía que decir algo, ¿no? Que concordara, pero pues en realidad casi nadie conocía bien a Jesús. ¿Qué pasó, mi vida?
Bueno, pues yo con esta plática me despido. En otra ocasión hablamos de él. Es muy interesante lo que sucedió. Eh, Ahí tengo unos vídeos donde dice lo de búsquenlos para que sepan su niñez. Ya ven que de los 12 a los 30 no se sabe nada. El vídeo creo que se llama El niño asesino. ¿Sí? Véanlo, búsquenlo, por ahí está. Después platicaremos de esto. Yo pues con mucho gusto aquí los dejo, me despido, muy agradecido de que me hayan consentido y pues yo me despido de ustedes, para ustedes, el abuelo Elder Mendy.